Bien, bueno, entonces retomamos, simplemente para un cierre, ya casi es poco lo que resta por decir, y luego pasamos a las preguntas, a los comentarios y lo que Ujú. ustedes gusten. Eh, Insistir sobre todo en un par de cuestiones. Eh, yo hablaba de una complejidad mayor que se aprecia a través de las fuentes judiciales, lo que de ninguna manera quiere decir que las otras documentos, las otras fuentes, la literatura, no sea tan válida como esta, que no quiero que se malinterprete en este sentido, porque además ambas hacían a esa realidad, es decir, todos estos documentos hacían esa misma realidad, y justamente lo que nos permiten apreciar es la complejidad de la que hablaba. Esto de que el contraste, ¿no?, entre un cristiano que va a la iglesia y ve la imagen del judío asesinando a Dios, que le dicen permanentemente que el judío es deicida, pero también va a la plaza y le compra a un judío, y probablemente converse con el judío, y no es extraño que alguien se enamore de quien no se tiene que enamorar. Esto es un Ujú. poco la realidad, claro. Entonces, ahora, me importa marcar que no estoy hablando de armonía, que no se me malinterprete en ese sentido, ¿no? Sino lo que quiero aludir con todos estos ejemplos es que la trama social era mucho más compleja y que de ninguna manera se resuelve en estas oposiciones binarias de comunidad cristiana, comunidad judía y de este otro, que tan claramente aparece en algunas fuentes, y cómo se diluye dependiendo de los documentos a través de los cuales nos acerquemos al periodo estudiado, ¿no? Eh, la homogeneidad tanto de la comunidad cristiana como de la comunidad judía la hallamos únicamente en los discursos oficiales, en los sermones de los clérigos, es decir, que justamente lo que buscaban era mantener esa división y mantener bien definido y bien distinguido a ese otro. Ahora bien, yo hablé de un antijudaísmo de todos estos siglos, de ninguna manera se puede pensar como algo permanente e inmutable. Son discursos que se van recuperando y van adquiriendo sentido en determinados contextos. Entonces, porque si no sería una historia invariable, ¿no? Entonces, finalmente, y por eso decimos, el título era de un otro necesario a un otro disgregador, porque en este proceso, sobre todo ante este proceso de conversiones masivas, la figura del judío va a ser cada vez vista como molesta, como peligrosa, que tienta a los que ya se había logrado que se convirtieran para que volvieran a su fe anterior, entre otras cuestiones. Y entonces, por eso apunto nuevamente al contexto, ¿no? El contexto de la expulsión de los judíos es de un enorme fervor religioso, se terminaba de recuperar Granada, se había los acuerdos, ¿no?, hechos por el abandono de los musulmanes, luego de 10 años prácticamente 10 años de enfrentamiento, y todo esto hace que se le dé una lectura providencialista a ese contexto de recuperación y de por fin expulsión del último reino musulmán, y es en ese contexto que ya este otro directamente ya venía siendo pensada una expulsión, y eso también lo dice el edicto, ¿no? En 1483 hay una primera expulsión de Andalucía, y ahí ya existía la idea posible de una expulsión general, pero finalmente decía, en este contexto de exaltación religiosa y de una monarquía que finalmente logra este triunfo, que lo entiende como un triunfo hacia la cristiandad, esta lectura providencialista de este triunfo, ahí se da el contexto para que se tome la decisión de esta expulsión definitiva de los judíos.
Luego no desaparece el antijudaísmo va a seguir, y va a seguir por varios siglos, porque se va a trasladar hacia los conversos, hacia los herederos por generaciones, pero ya como ustedes saben, es un tema que escapa un poco al capítulo este que queríamos compartir, a este otro en tanto judío, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Fue entusiasmante, hay tantos elementos también tejidos, y sobre todo con el trabajo con documentos, y eso es impresionante, Sí. estas pesquisas que haces, recuperando eso de un tejido vivo, digamos, Sí. más allá de convencionalismo y de estas formalizaciones de imágenes y estereotipos que hacen un poco a cómo mirar este asunto, y donde el historiador tiene que abusar los sentidos. Pero abrimos una rondita de preguntas. La ¿Cómo no? doctora Carsoglio seguramente tiene algunas como para empezar. Bueno, en primer lugar, algo que no había nunca me había dado cuenta de que el judío con lanza precedía al romano con lanza. Es decir, en la iconografía aparece primero el judío hiriendo a Cristo antes que el romano hiriendo a Cristo. No. ¿Respondo ahora o...? Sí, responder, sí, Sí, sí. Es No, un diálogo. es muy interesante lo que acaba de decir Marinés, porque en los primeros grabados que yo pude encontrar, siglo VI, siglo VII, es claramente ataviado como romano. Uh-huh. Y lo he encontrado así, incluso el siglo XIV. Casi todas las obras que encontré con el judío, con la lanza en lugar de Longinus, que era el soldado romano, se Sí. concentran casi todas entre la segunda década del siglo XV y la primera década del siglo XVI, sobre todo en ese periodo. Bueno, eso me llama la atención porque los Van Eyck empiezan a entrar dentro de esos movimientos que van hacia el protestantismo. Entonces, Sí, es muy... yo ahí me dio una pista porque nunca he mirado la relación de judíos y protestantes, ¿no? Que también era, que era muy Que violenta. debería, Sí, sí, sí. que debería verse. Sí Sí, había sí. visto la de bizantinos contra judíos, que eso es lo que nosotros captamos, tradición antijudaica romana, ¿no? Que viene a Exactamente, través. Bueno, exactamente. pero yo lo que creo es que en cada momento nos vamos a enfrentar un judío distinto, perseguido, Uh-huh. ¿no? Totalmente. Es decir, a medida que van cambiando las épocas, los problemas y los contextos, el judío cambia, debe cambiar en la realidad además, ¿no? Ujú, ujú. Porque es una comunidad que se adapta y se reinventa continuamente, Totalmente. ¿no? Y por el otro lado, también cambian los contextos políticos y Ujú. sociales en los cuales se insertan, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro de eso son dos trabajos, uno de Tamar Herzog sobre los judíos en Quito, Ujú. o mejor dicho, la acusación de judaizantes que hay, Sí, una parte de los mercaderes que trabajaban en Quito, y por el Uh-huh. otro lado el bien conocido Sotos contra Riquelme, sí, sí. ¿no? Donde en cada caso se usaba políticamente, ¿no es cierto?, la figura de un prototipo difuso de lo que Exacto. es un judío, y que no es exactamente igual en uno y en otro caso, ¿no? Es decir, que hay una variación según el contexto. Es decir, Sí, sí. a su vez, lo que pienso es que esto es dentro del ámbito eh,
hispánico. En Europa había también, es decir, en Inglaterra y en Francia los judíos fueron expulsados. Antes, sí, con antes, anterioridad. Sí. En realidad bajo las mismas acusaciones que en la Edad Media se hacían también en España. Sí, Pero sí. la última acusación que yo vi de un rey francés contra los judíos españoles, en este caso, era la extrañeza de Luis XIV, como cuando dice, pero ¿cómo? ¿No los expulsaron todos ya de España? Todavía tienen el problema. ¿No? Es decir, como que ellos consideraban eso un caso condenable siempre, ¿no? Es decir, que hay como un prototipo judío que sirve para condenar a todos los judíos, pero que con la convivencia con los judíos que conocemos y que son domésticos, sin embargo, es posible. Claro, porque una cosa es exactamente, lo que acaba de decir usted, una cosa es el estereotipo, la construcción de ese judío ideal, digamos, ese otro ideal, y otra cosa es el judío de carne y hueso de la realidad y de la cotidianidad. Efectivamente, sí, sí. Y luego, bueno, también justamente estaba leyendo hace muy poco una obra que acaba de salir sobre la conspiración antijudía a través de los conversos y de cómo hay toda una literatura que pervive también, justamente en España y en Portugal lo mismo, reconstruyendo permanentemente esta cuestión de que ahora como conversos lo que quieren es destruir la cristiandad desde adentro. Bueno, toda la poesía mística española, por ejemplo, fue sospechosa de eso, sí, y sí, en el resto de Europa también. Sí, sí. Siempre me recuerdan que en Holanda los judíos podían expresarse libremente dentro de su casa. Claro. Hay todo pero no podían salir a practicar su religión a la calle. No, además, y lo dijo usted muy bien hace un momento, la cuestión del antijudaísmo protestante, que era muy fuerte también, muy fuerte. Sí, sí. Así que eso confirma que es un otro necesario. Es un otro necesario. Tal cual. Pero sí, dependiendo de las circunstancias, justamente, dependiendo del a su vez, lo que me extraña, y he leído algunas historias judías, ellos a su vez no sacan un prototipo de lo que está enfrente. Es una especie de enemigo cantado que utiliza de lluvia a los judíos siempre de la misma manera. Lo que sí existe y que se repite de la literatura judía son las críticas al cristianismo, ¿no? La crítica de por qué no era el Mesías, de cómo si... hay una de las cosas que se repite mucho es, si Dios es inconmensurable, ¿cómo va a caber en el vientre de una mujer? Cosas así, pero digamos, no, y que esto va a ser retrucado con siempre la idea de la ceguera y de la literalidad con la que leyeron el Antiguo Testamento, que no supieron ver el mesianismo de Jesús, que ya estaba preanunciado en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero sí, tal vez exista una literatura que yo no conozco, y esta es una salvedad metodológica importante que quiero hacer. Yo no trabajo fuentes hebreas, sino fuentes cristianas, es decir, sobre todo trabajo documentación de procedencia judicial que involucra a judíos y a conversos. Y también en los últimos años, y gracias a una muy inteligente sugerencia que me hizo Madame Claude Dovar en mi defensa de tesis hace varios años, que para poder comparar y para poder saber tenía que ver también pleitos de cristianos solos, independientemente, y entonces ahí sí poder comparar las actuaciones de oficio sobre todo, y entonces es lo que hice en los últimos años, o sea, por eso que no trabajo solo documentación judicial que comprenda judíos, como había hecho hasta la tesis, sino que amplíe
Y es lo que me permite afirmar que sí, que con los judíos había un ensañamiento particular, etcétera, etcétera. Si uno no lo ve comparativamente, no puede establecer este tipo de información, ¿no? Sí, Bueno, Ali, yo te quería nada más preguntar lo siguiente. Pusiste el énfasis en mi 492, estamos trabajando, esto lo ven los chicos también. Digamos, Adriano Prodi dice que es el momento de la construcción de las alteridades modernas. Pone ese año 1492 y dice, y aparecen las tres grandes alteridades que él marca: el hereje, el infiel y el salvaje. Es decir, la pata americana también estamos formando y reconfigurando estas nuevas imágenes. ¿Vos lo ves así? ¿Podría ser así, que estamos en el campo ya de una nueva construcción de estas... A ver, esto se podría relacionar con los... Claro, pero también se podría relacionar con algo que venía haciendo y que lo trabaja muy bien François Artaud, esta de la relación entre los antiguos y los modernos, y cómo se van permanentemente esa reconstrucción al interior mismo, ¿no? De la Europa, de cómo van viéndose los que se dicen modernos y que van cambiando también, y se van comparando con los antiguos, ¿no? Con los clásicos, y cómo estos salvajes vienen a mover toda esta estantería, ¿no? Y nosotros sabemos perfectamente cómo las primeras discusiones en torno a los salvajes era si eran judíos, porque necesitaban incorporarlos en ese universo que tenían, necesitaban incluirlos en ese universo. Yo no sé, no estoy tan segura de que podamos hablar de una configuración moderna, con todas las comillas, a partir de ese periodo. Sí, pero sí que el descubrimiento para los europeos de los pueblos originarios americanos es un impacto importante, y que va a haber, bueno, por supuesto, toda la literatura que conocemos y todos los debates que conocemos para explicarse a este nuevo otro, para cómo incorporarlo en un universo conocido. ¿De qué manera lo hacemos entrar? ¿Eran descendientes de judíos? Que fue una de las teorías que se especuló mucho con eso. Claro, sí. Que entonces sí, tienen las mismas características, son dudosos, son cobardes, igual que los judíos, bueno, toda esa literatura. Sí. Y luego son humanos, primero si eran humanos o no eran humanos, luego ¿por qué Dios no nos permitió conocer estos seres antes? Y luego también no perder nunca el horizonte, como yo siempre insisto a todos mis estudiantes, no perder el horizonte económico. Lo que estaba detrás de estos grandes debates y de estas grandes discusiones era quién tenía el derecho sobre esta ingente masa de mano de obra, ¿no? Entonces, no perder, ¿quién tenía derecho? ¿Se los podía esclavizar? ¿Quién podía esclavizarlos? Sí, perfecto. Quiero, no obstante, hacer una observación más. Los europeos, y en la península en especial, había unos otros que, por ser comunidades muy pequeñas, no solemos tener en cuenta. Pero, por ejemplo, los vaqueiros de Alzada, en Asturias, o los aragoneses, ¿cómo se llama? Los maragatos, que no tenían residencia, que iban en móviles. No, por supuesto, eso muy bien. Los gitanos más tarde, los gitanos, sí. Y en Francia los cagots, sobre los cuales escribió Alain Guerreau, eran tan estigmatizados como los judíos, nada más que como nunca eran ricos, no llegaban a enriquecerse, se los estigmatizaba de otra manera. Claro. Eran otro prototipo. Y debe haber más.
Había Estos un son los que grupo, conozco ¿cómo yo. se llamaba este grupo? Estos aragoneses, yo no me puedo acordar en este momento. Sí, yo no me acuerdo de todos los que hay, pero Sí, hay pero varios. también, que eran absolutamente menospreciados, pero Sí, todos tenían esta misma característica, no eran poderosos económicamente. Claro, claro. sí, perfecto. Sí. Las estimaciones acerca de dónde procedían se terminó con el ADN. Ah, Ujú. sí, Ahí estamos, con efectivamente, más claridades. efectivamente. Bueno, gente, como ven, este seminario podría ser eterno con todas No, y las además es visiones del un otro. placer conversar con ustedes, por Pero supuesto. es un placer, sí, sobre todo esta visión del judío tan importante. Espero que los chicos puedan verlo y trabajarlo. Y bueno, cualquier duda o pregunta, Sí, eso te iba a vamos decir, a invitar. que claro, ¿no? Y que por favor, tienes mi mail, cualquier cosa, cualquier inquietud Los que conectamos, no te los o las preocupes, estudiantes tengan, encantada de, si puedo, resolver, ¿no? por supuesto. Bueno, Bueno, muy bien. Bueno, Muchas ya, gracias, ¿eh? saludos. acordate que estás grabando, Eli. Y saco ya mismo.